buenos días, bienvenidos a Bit, Pulso Cripto, el espacio de Primera Página Televisión, donde analizamos cómo se mueve el dinero digital y cómo las decisiones económicas y políticas globales impactan en este mercado. El ecosistema comienza la semana con correcciones en los principales activos, mientras en Washington el sector intensifica su influencia política de cara a las elecciones de medio término. En paralelo, Europa endurece controles, empresas mineras ajustan balances y proyectos tecnológicos toman decisiones drásticas tras episodios de fraude. No es solo una jornada de precios, es una semana donde se cruzan mercado, regulación y poder. Comenzamos con nuestro termómetro cripto. Bitcoin pierde el piso de los $65,000 en Asia, arrastrado por ventas de grandes tenedores y por la nueva escalada arancelaria en Estados Unidos. Sin embargo, en la apertura previa de Wall Street, intenta recuperar los 66,000. Este lunes Bitcoin se ubica en $66,262 con caída diaria cercana al 3% y retroceso semanal superior al 3%. En la madrugada asiático llegó a tocar los $64,384, su nivel más bajo desde inicios de febrero. Ethereum cotiza en $1,915 con descenso del 3,3% en 24 horas. XRP cae 1,6% en el día y más de 6% en la semana. Solana retrocede 5,8% diario y más del 6% en 7 días. Y Dogecoin también pierde terreno. En contraste, Tether y USDC se mantienen estables, reflejando búsqueda de liquidez. Trones de las pocas del top 10 que muestra avance semanal positivo. El detonante inmediato no es solo técnico. Los datos on-chain de CryptoQuant muestran aumento del llamado ratio de ballenas en exchange. Grandes tenedores trasladaron monedas a plataformas de negociación, un movimiento que históricamente precede ventas. Cuando actores con posiciones masivas mueven capital, el impacto en precio puede ser desproporcionado en el corto plazo, pero el contexto macro pesa igual o más. La semana pasada, el Tribunal Superior de Estados Unidos anuló partes del antiguo programa arancelario del presidente Donald Trump. Días después, el propio Trump anunció un arancel global del 10% sobre importaciones por 150 días y luego elevó la tasa a 15%, el máximo permitido bajo el estatuto vigente. El mensaje fue claro en su momento: más barreras comerciales. Y los mercados reaccionaron. En medio de la corrección, el mercado también observa el movimiento de los grandes actores corporativos. Strategy, la compañía que convirtió a Bitcoin en eje de su tesorería desde 2020, registra una caída cercana al 2% en la preapertura, mientras se prepara para anunciar su compra número 100 de Bitcoin. La empresa ya es el mayor tenedor público de activo en bolsa y cada adquisición refuerza una narrativa clara. Hay compañías que no están vendiendo en miedo, sino acumulando en caída. Este contraste, ballenas enviando monedas a exchange mientras Strategy amplía posición, refleja un mercado dividido entre toma de ganancias y convicción de largo plazo. En Asia, las bolsas abrieron en rojo. Los activos considerados de riesgo como tecnología y criptomonedas sintieron presión inmediata. El temor es que mayores aranceles ralenticen el crecimiento global y reduzcan liquidez, dos factores que históricamente afectan al mercado cripto. Los datos económicos publicados el viernes en Estados Unidos añadieron cautela. El Producto Interno Bruto creció al ritmo anual de 1,4% el cuarto trimestre, mostrando desaceleración. Mientras tanto, el índice de precios de consumo personal se mantiene elevado en 2,9 interanual. Inflación persistente y crecimiento más débil complican el panorama para la Reserva Federal. Las expectativas de recortes de tasas este año se moderan. En paralelo, el índice de miedo y codicia cae 6 puntos, entrando en miedo extremo
por séptimo día consecutivo. Sin embargo, la historia no termina en la caída. En el comercio previo a la apertura de Wall Street, Bitcoin rebotó desde los 64.400 hasta recuperar los $66.000. Ese movimiento sugiere compras en zona de soporte. En renta variable, las acciones vinculadas al sector cripto moderan pérdidas. Strategy, el mayor tenedor corporativo de Bitcoin, vuelve a caer, como lo dijimos, al 2%. Mara, Coinbase y Bullish también retroceden cerca del 2%, aunque reduciendo descensos iniciales. Mientras tanto, el índice tecnológico Nasdaq 100 cae apenas 0,3%. El ETF de software retrocede 1% y la venta no es generalizada. Donde sí hay movimiento fuerte es en metales. El oro supera los $5.100 por onza y la plata cerca de $87, reflejando refugio. El índice dólar se mantiene firme cerca de 98 puntos. El mensaje del mercado hoy es claro: menos apetito por riesgo, pero sin pánico sistémico. La pregunta ahora es si estamos ante una corrección técnica en el mercado todavía estructuralmente alcista o ante el inicio de una fase más prolongada de ajuste. Y el miedo volvió a niveles históricos, como lo decíamos anteriormente. Bitcoin borró todas las ganancias del fin de semana y el mercado registra más de 450 millones de dólares en liquidaciones en un solo día. Pero, ¿qué significa realmente el miedo extremo? Aquí les contamos. Bitcoin alcanzó $68.600 el sábado. 2 días después cotiza cerca de los 66.200, borrando completamente el avance del fin de semana. Más de 136.000 operadores fueron liquidados en 24 horas. El total supera los $558 millones. El 92% eran posiciones largas apalancadas. Eso significa que muchos apostaban a subidas rápidas utilizando deuda. Cuando el precio cae con fuerza, esas posiciones se cierran automáticamente, acelerando la baja. El índice de miedo y codicia cae a 5 sobre 100, uno de los niveles más bajos desde que existe el indicador en 2018. Solo se vio algo similar en agosto del 2019, junio del 2022 y a inicios de este mes. Glassnode reporta que las pérdidas realizadas por inversores recientes promedian casi $500 millones diarios en 7 días. Es decir, hay capitulación. Pero aquí entra el debate. Históricamente, zonas de miedo extremo han coincidido con áreas de acumulación. No es garantía de rebote inmediato, pero sí indica buena parte del mercado minorista ya vendió bajo presión. El índice de Sharpe de Bitcoin queda a menos 38,4. Este indicador mide rendimiento ajustado por riesgo. Niveles tan bajos han marcado el pasado zonas estadísticamente atractivas para acumulación. El punto clave es entender que Bitcoin no depende de balances empresariales. Su valor está vinculado a su escasez programada y a la confianza colectiva. Cuando el precio se aleja significativamente de promedios históricos, mientras el sentimiento es de pánico, suele generarse una asimetría. El riesgo adicional empieza a disminuir. Sin embargo, hay una advertencia importante. Bitcoin hoy está mucho más integrado al sistema financiero tradicional que hace 5 años. Su correlación con tecnología y liquidez global es mayor. Eso significa que el miedo extremo podría no tener la misma lectura que en ciclos anteriores si el entorno macro cambia estructuralmente. En síntesis, el mercado está bajo presión, pero estadísticamente el miedo máximo suele coincidir con zonas de piso más que con zonas de euforia. Y en medio de la volatilidad, un nuevo fondo vinculado a las monedas estables debuta con $17.000 millones en volumen en su primer día y sacude al mercado institucional. ¿Estamos viendo el inicio de una nueva fase regulada para las reservas digitales? El ProShares de Genius Money Market ETF, identificado como IQMM,
fue diseñado para alinearse con los requisitos regulatorios aplicables a emisores de monedas estables en Estados Unidos. Su estructura invierte principalmente en bonos del Tesoro a corto plazo. En su primer día registró aproximadamente 17 mil millones de dólares en volumen de negociación. Para dimensionarlo, el ETF Spot de Bitcoin más esperado del mercado en su lanzamiento registró cerca de 1.000 millones en su primer día. La diferencia es sustancial. El volumen generó especulación sobre posibles movimientos de grandes emisores de monedas estables como Circle, responsable de USDC. Sin embargo, datos públicos indican que el principal fondo de reservas de USDC no mostró cambios significativos en activos durante el periodo analizado. Analistas consideran más probable que parte relevante del volumen provenga de reasignaciones internas dentro de la propia firma emisora del ETF. Aún así, el mensaje estructural es claro. Con más de 300 mil millones de dólares en monedas estables vinculadas al dólar en circulación, el mercado está migrando hacia modelos más regulados y transparentes. Instrumentos como IQMM podrían convertirse en infraestructura clave para la gestión de reservas bajo estándares federales. Estamos viendo convergencia real entre mercados tradicionales y activos digitales. Y mientras el mercado discute precios, en Washington se está rediseñando la infraestructura legal de las monedas estables. La autoridad que supervisa a las cooperativas de crédito en Estados Unidos acelera la implementación de la ley Genius y abre la puerta para que estas entidades puedan emitir monedas digitales reguladas. No es un ajuste técnico, es un cambio estructural. La Administración Nacional de Cooperativas de Crédito de Estados Unidos, conocida como NCUA, presentó oficialmente su propuesta normativa para aplicar la ley Genius, el marco federal que se regula las monedas estables de pago. La ley aprobada en julio del 2025 marcó un antes y un después. Limita la emisión de monedas estables vinculadas al dólar a bancos, cooperativas de crédito y ciertas entidades no bancarias autorizadas bajo la supervisión federal. Pero ahora viene la parte clave, la implementación. La NCUA no solo autoriza a las cooperativas a participar, establece cómo deberán hacerlo. No podrán emitir monedas estables directamente desde su balance principal. Deberán crear una filial independiente con licencia separada bajo supervisión específica. ¿Pero por qué esta estructura? Porque el regulador busca aislar el riesgo digital de negocios tradicionales de depósitos y préstamos. Si la filial presenta problemas, no compromete automáticamente la estabilidad de la cooperativa madre. La propuesta fija además un plazo de 120 días para evaluar solicitudes, exige respaldo total con activos líquidos equivalentes, principalmente bonos del Tesoro de corto plazo, controles estrictos contra lavado de dinero, protocolos de ciberseguridad, planes de resiliencia operativa y verificación de antecedentes de directivos. Es decir, no se trata de una emisión libre, es una emisión bajo estándar bancario. El contexto explica la urgencia. Desde que la ley Genius entró en vigor, el mercado de monedas estables pasó de aproximadamente 250 mil millones a más de 300 mil millones de dólares en circulación. Ese crecimiento en pocos meses confirmó que estas monedas ya no son un nicho especulativo, son infraestructura de pagos digitales. Lo que está en juego no es solo quién emite, es quién controla la próxima capa del sistema financiero. Si las cooperativas avanzan antes de que grandes bancos, que aún esperan reglas definitivas de la Oficina del Contralor de la Moneda, podrían posicionarse como emisores tempranos en un mercado que combina tecnología blockchain con supervisión federal directa. Esto tiene implicaciones profundas. Las monedas estables reguladas podrían integrarse en pagos minoristas, transferencias internacionales, comercio electrónico y liquidaciones entre instituciones financieras.
Y a diferencia de los ciclos anteriores, donde las monedas estables operaban en zonas grises regulatorias, ahora hablan de estructuras autorizadas por el Congreso. La convergencia entre sistema cooperativo tradicional y activos digitales ya no es teórica, es simplemente una implementación concreta. Y la industria cripto no está esperando a que escriban las reglas, está invirtiendo para influir en quién las va a escribir. A 8 meses de las elecciones de medio término en Estados Unidos, el dinero ya está sobre la mesa. Según un reporte publicado por Citation Needed, la industria de las criptomonedas ha canalizado al menos 288 millones de dólares hacia el ciclo electoral del 2026. La cifra significativa por dos razones. Primero, porque aún faltan 8 meses para el día de las elecciones. Segundo, porque ya supera ampliamente el total invertido en 2024, que rondó los 130 millones de dólares y fue considerado histórico. El músculo financiero se concentra en los Super PACs Pro Crypto. Estos comités acumulan hoy 221 millones de dólares en efectivo no gastado. Es dinero listo para desplegarse en campañas de apoyo o de oposición contra candidatos que respalden o frenen una agenda regulatoria favorable al sector. Además, los mismos comités declaran tener otros 100 millones comprometidos, aunque esos fondos todavía no aparecen en los archivos oficiales ante la Comisión Federal de Elecciones. La diferencia entre lo prometido y lo formalmente reportado abre interrogantes sobre cuándo y cómo podrían activarse esos recursos. El principal vehículo es Fireshake, que se consolida como el Super PAC insignia de la industria. Según el reporte, figura entre los comités más financiados del país y ocupa el primer lugar si se observa únicamente el universo del Super PACs. Fireshake habría iniciado el ciclo con 64 millones sobrantes del 2024 y sumado 129 millones adicionales, alcanzando alrededor de 193 millones bajo su control. Entre los principales aportantes aparecen empresas como Coinbase, Ripple y la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz. Las contribuciones reportadas alcanzan decenas de millones de dólares por empresa. El informe también señala que ejecutivos y compañías del sector han dirigido 74 millones de dólares hacia PACs alineados con el presidente Donald Trump durante este ciclo. Hasta ahora, el gasto directo de los super PACs en 2026 ha sido limitado, alrededor de 3 millones, concentrado en elecciones especiales en Florida y Virginia, pero el grueso del arsenal permanece intacto. La estrategia no se limita a financiar campañas. El reporte describe un libro de jugadas, identificar legisladores con influencia sobre el marco regulatorio, respaldarlos financieramente y presionar a opositores con campañas intensivas en distritos competitivos. También se menciona la posibilidad de estructuras de dinero oscuro, como organizaciones 501c4 que pueden participar en gastos políticos sin revelar públicamente a sus donantes. El punto central es este. El debate sobre la regulación cripto en Estados Unidos ya no es solo técnico, es político. Y el sector está decidido a jugar ese partido con todos los recursos disponibles. Y ahora una historia que mezcla inteligencia artificial, estafas con tokens y una decisión radical. El Discord del proyecto Open Cloud, decir Bitcoin, puede costarle la expulsión inmediata. Open Cloud es un marco de agentes de inteligencia artificial de código abierto que se volvió viral tras superar las 200,000 estrellas en GitHub en pocas semanas. Su creador, el desarrollador austriaco Peter Steinberg, impuso una política de cero cripto en Discord oficial del proyecto. La regla no distingue contexto. Mencionar Bitcoin o cualquier criptomoneda implica expulsión. La decisión responde a un episodio ocurrido en enero.
durante un cambio de marca luego de una notificación de la empresa Anthropic por similitud con el nombre Cloud, las cuentas antiguas del proyecto quedaron expuestas por segundos. Fue suficiente. Estafadores tomaron control de perfiles en GitHub y X y desde allí promovieron un token falso llamado Cloud en la red Solana. El token alcanzó brevemente una capitalización de mercado cercana a 16 millones de dólares en cuestión de horas. Cuando Steinberg negó cualquier relación, el precio se desplomó más del 90%. Compradores tardíos perdieron dinero. Los primeros especuladores salieron con ganancias y el desarrollador quedó enfrentando semanas de acoso. Pero el problema no terminó allí. Investigadores de seguridad detectaron cientos de instancias de Open Cloud expuestas a Internet sin autenticación adecuada. Además, se identificaron 386 habilidades maliciosas, scripts complementarias para los agentes y muchas diseñadas para atacar a traders de criptomonedas. La conclusión es incómoda. La cultura de tokens especulativos casi descarrila un proyecto legítimo de software abierto. OpenCloud sigue creciendo. Steinberg incluso se incorporó a OpenAI para liderar su división de agentes personales, mientras el proyecto pasa a una fundación independiente. Pero la provisión permanece. No es un gesto simbólico, es una cortafuego social. Eliminar la palabra para evitar repetir el caos. Y estas son otras noticias que también marcan el pulso del mercado digital en las últimas horas. En Europa, la plataforma KuCoin enfrenta prohibiciones operativas en varios países tras cuestionamientos por fallas en controles antilavado y debilidades en su estructura de cumplimiento. Autoridades señalaron deficiencias en verificación de usuarios y capacidad de supervisión interna. El caso ocurre en plena implementación del reglamento europeo MiCA, que eleva los estándares para exchanges que quieran operar legalmente en la Unión Europea. El mensaje es: quien no cumpla queda fuera. Y en Alemania el debate tomó otro tono. Funcionarios y reguladores han reiterado su respaldo a las monedas estables bajo marcos regulados y al desarrollo del euro digital. El enfoque alemán no es prohibitivo, es de integración bajo supervisión. La señal política es relevante porque Alemania pesa dentro del Banco Central Europeo y en la arquitectura financiera del bloque. Y en El Salvador el gobierno amplía su estrategia más allá de la acumulación de Bitcoin. Se inauguró una zona Bitcoin en Panchimalco orientada al emprendimiento y a la atracción de inversión, y se lanzó el programa académico Diplomado Bitcoin 2.0 enfocado en formación técnica. La apuesta ahora es educativa y territorial. Crear ecosistema, no solo reservas. Y en mercados, XRP registró su mayor volumen de pérdidas realizadas desde el 2022. Esto significa que muchos inversionistas vendieron asumiendo pérdidas efectivas, no solo caídas en papel. Este tipo de movimiento suele asociarse con capitulación parcial y limpieza de posiciones apalancadas. Y la minera BitDare eliminó sus tenencias de Bitcoin de balance mientras incrementa inversión en expansión tecnológica e infraestructura. Es una señal de prudencia financiera. Fortalecer operación antes de acumular activo volátil. Y en el ecosistema Ethereum, Vitalik Buterin aceleró ventas de Ether en semanas recientes. Aunque el movimiento no es inédito, ha vendido en otras ocasiones para financiar desarrollo y filantropía, el mercado lo sigue de cerca por su peso simbólico dentro del proyecto. El mercado corrige, pero no se desarma. Bitcoin pierde impulso en corto plazo, mientras el capital institucional reorganiza estrategias. En Estados Unidos, la industria cripto despliega cientos de millones de dólares para influir en el Congreso. En Europa, el mensaje es cumplimiento o salida, y en el ecosistema tecnológico, los riesgos reputacionales demuestran que la especulación puede desbordar incluso proyectos legítimos.
El sector ya no se mueve en los márgenes, está en la política, en los balances corporativos, en la regulación internacional y en la discusión sobre la transparencia. La volatilidad continúa, la institucionalización también. Gracias por acompañarnos en Bit a Bit Pulso Cripto en Primera Página Televisión, el canal de los negocios, donde lo complejo lo hacemos simple.